Bueno, comencemos entonces. Prácticamente, ¿qué podemos decir que es Power BI en este caso? Podemos considerarla como una herramienta de visualización, ¿verdad? Es una herramienta de Microsoft. Si ustedes se dan cuenta, tiene un entorno muy parecido a todo lo que tiene que ver con el Office. Aquí puedo darle clic a esta flechita y me muestra en este caso la cinta de opciones y todos los elementos de las diferentes vistas con las que yo puedo trabajar. Eh, Normalmente pues lo utilizamos para transformación y extracción de datos, ¿verdad? Entonces todos aquellos datos que nos vayan a servir a nosotros de acuerdo al problema o de acuerdo en este caso al tipo de enfoque al que le estemos dando, podemos crear prácticamente informes interactivos basados un poquito en lo que es el business intelligence, ¿verdad ustedes? Entonces todo ese tipo de información pues la podemos trabajar a través de Power BI. Podemos, en base a los informes o los reportes, en este caso dinámicos que generemos, podemos tomar decisiones y eso pues nos va de cierta manera dinamizar la información con la que estamos trabajando. Como les decía anteriormente, Power BI no es un Excel directamente, pueden ser complementos, porque de hecho Power BI a la hora de darle clic en obtener datos, yo puedo, si ustedes se dan cuenta, obtener la información de múltiples elementos y dentro de ellos está Excel. Yo puedo tener toda mi información en Excel, venir, cargarla directamente aquí a Power BI y en base a esa información trabajar con mis informes de tipo dinámico. Puedo trabajarlos desde un conjunto de datos de Power BI, puedo trabajarlos desde un flujo de datos de Power BI, desde una base de datos SQL, puedo tener un archivo tipo CSV de la misma web, es decir, tengo diferentes fuentes en este caso para poder utilizar la información. Entonces, prácticamente la data, como le llamamos normalmente, puede tener diferentes puntos de origen y Power BI lo va a aceptar. Tenemos esta versión de escritorio desde el año pasado o un par de años, pues Power BI te facilitó y el programa de escritorio lo dejó con una licencia gratuita. Simplemente hay que llenar en este caso un formulario de registro, ¿verdad? Y ya podemos utilizar. Lo que ustedes ven en la parte superior, aquí a lo que le llamamos ribbon o cinta de opciones, pues eso van a ser las herramientas prácticamente con las que podemos trabajar, ¿sí? Tenemos las herramientas de inicio, las de vista, las de modelado, ¿verdad? Esas son las que vamos a tener nosotros a la hora de estar trabajando con Power BI. También tenemos en este caso las páginas de reporte, que es toda esta área en blanco que ustedes pueden ver. Y tenemos las diferentes vistas con las que podemos trabajar. Tenemos la vista de reporte, que esta es la que está, o el informe en este caso, que es la que tenemos activo. La vista en este caso de la data o los datos y la vista del modelo. Aquí pues de cierta manera podemos venir y también relacionar diferentes elementos como que estuviéramos trabajando con bases de datos y de hecho si la información es proveniente de una base de datos pues van a aparecer las tablas relacionadas aquí en la vista del modelo. Entonces son diferentes cuestiones muy interesantes que tiene Power BI a la hora de estar trabajando. Y tenemos también los paneles, o en este caso, lo que podrían ser los filtros, las visualizaciones y los campos. Todos estos pues, son elementos que nos van a servir a nosotros para agregar y darle una mayor funcionalidad y así también eh, generar informes de tipo dinámico. Cuando estamos trabajando con Power BI debemos considerar que hay diferentes fases, ¿verdad? Uno es la obtención de datos. Esto lo hacemos a través de Excel, archivos PDF, bases de datos, fuentes web, servicios en línea, etcétera. Entonces, a eso lo vamos a llamar lo del el gate date, ¿no? El gate data. Es donde nosotros obtenemos la información. Después está el proceso de preparación de datos,
Nosotros tenemos que venir y en base a la información que obtuvimos a través de cualquiera de los archivos mencionados anteriormente, venimos, hacemos una reorganización de la información o limpieza de la información y solo nos quedamos con la información que nos vaya a ser más útil. Podemos quitar, en este caso, columnas, podemos agregar también columnas. Y eso lo vamos a hacer aquí en editar consultas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, como les decía, bien sencillo, y en base a eso también les voy explicando lo de las fases. Primero que nada, para obtener información, le doy acá y voy a buscar un archivo de Excel. Me voy a ir a escritorio, ahí dejé un archivo que nos va a servir. Vamos a ver, aquí está, ventas de videojuegos. Entonces aquí me está jalando la información y prácticamente me la está exportando. Aquí le doy clic. Aquí está la información que yo tengo. Toda esta es la información que viene en el archivo de Excel. Le doy cargar. Si le doy clic en transformar datos, lo que va a pasar ahí es que de una vez me va a aperturar el editor, ¿verdad? Pero le voy a dar ahorita a cargar. Entonces, vamos a esperar a que cargue. Entonces, ese primer paso es el de obtener datos. Prácticamente, aquí, en la parte de los datos o la data, pues tengo aquí todas las columnas necesarias, ¿verdad? De acuerdo a lo que está dentro de mi archivo de Excel. Cuando ya hayan cargado la información, si ustedes se dan cuenta aquí en la opción de campos, aquí me aparecen todos los campos y yo puedo ir eliminándolos, haciendo modificaciones, pero ¿dónde voy a hacer esas modificaciones? Las voy a hacer aquí en la opción de inicio, en editar consultas. Entonces acá vamos a editar prácticamente nuestra información y eso es a lo que se le llama preparación de los datos. Entonces, por ejemplo, resulta que toda esta información que está aquí está separada de acuerdo a diferentes ventas en diferentes, podríamos decirle, continentes o países. Aquí está lo de Norteamérica, Europa, Japón, ventas de otros países y está el total. Por ejemplo, yo no quiero utilizar las ventas globales porque resulta que la suma de todo esto, pues fácilmente le podemos dar clic derecho, quitar. O lo puedo quitar desde aquí, puedo utilizar cualquiera de esas dos opciones. Lo quito, por ejemplo. Resulta que estas ventas yo las quiero unificar porque necesito en este caso generar una distribución en base a las regiones, por ejemplo, y en base también a las cantidades. Entonces yo puedo hacer esto. Presiono control, marco todas y aquí le doy clic derecho y puedo venir y le puedo dar anulación de dinamización de columnas. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir combinar todas esas columnas en una. Eso lo encontramos también aquí en la opción de transformar. Aquí vamos a encontrar lo mismo, aquí en anular dinamización de columnas. Entonces puedo utilizar de las dos maneras. Puedo utilizar las 5 opciones en la pestaña transformar y buscar anular dinamización de columnas, o puedo darle clic derecho y le doy aquí anular dinamización de columnas. Entonces, si se dan cuenta ustedes qué pasó, me quedó el año, me quedó el género, me quedó el editorial y ahora esta columna me creó una nueva columna a la cual le colocó como nombre atributo y a esta le colocó valor. Puedo venir yo y cambiar el nombre. Vamos a darle clic derecho. Vamos a buscar aquí. Solo no me aparece. Es que las tengo marcadas las dos. Entonces aquí cambiar nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, ventas. Aquí sería en millones. Muy bien. Y este de acá le puedo cambiar el nombre también. Y escribirle, por ejemplo, estas van a ser las regiones. Listo.
Entonces ahí ya tenemos la información. Tengo las regiones. Si se dan cuenta, unificó todas las columnas en una. Yo lo que estoy haciendo en pocas palabras, estoy preparando los datos para poder hacer el análisis. Entonces, eso es parte de lo que se puede hacer a la hora de editar las consultas en este caso. Aquí tenemos el editorial, tengo el género, tengo el año. El año, por ejemplo, está como tipo número. Podría yo cambiarlo, cambiar el tipo y dejarlo como tipo texto porque en su momento puede generarme algún tipo de sumatoria. Mejor lo dejo como tipo texto para hacer búsquedas y filtros. Están las plataformas y están los nombres. Otra cuestión que podemos trabajar aquí, por ejemplo, estas son regiones, ¿va? Entonces, ventas NA puede ser Norteamérica, Europa. Puedo hacer en este caso un reemplazo, reemplazar valores. Entonces le doy clic derecho y yo puedo venir fácilmente y colocar aquí. Vamos a colocarle ventas NA y cambiarlo por en Norteamérica. Pero lo que va a hacer ahí es que me va a cambiar las etiquetas de todos ellos. Vuelvo a hacer lo mismo, le doy reemplazar valores y, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a colocar, por ejemplo, ventas EU. Entonces la vamos a colocar, en lugar de ventas EU, la vamos a colocar Europa para que sepamos de qué región es. Entonces es más práctico. Si yo me equivoqué o si me llegara a equivocar, aquí nos lleva un récord de todos los procedimientos que hemos estado realizando y en cualquier momento podemos revertirlo. Simplemente le doy a eliminar y entonces, si se dan cuenta, lo regreso. Es como el deshacer, ¿verdad? Pero es prácticamente aquí me está llevando un control de todos aquellos procedimientos que yo ejecute. Entonces le vuelvo a dar clic derecho, reemplazar valores. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Ventas EU, le vamos a cambiar por Europa. Listo. Me falta el ventas JP. Hago lo mismo de nuevo. Y acá le voy a colocar Japón. Ahí estamos. Hay venta de otros. La vamos a reemplazar también. Y aquí le voy a colocar otros. Listo. Y ahí ya tenemos todo prácticamente modificado. Cuando ya hayamos hecho todos los cambios, es decir, ya hayamos preparado nuestra información, lo que vamos a hacer ahora es venir y guardar esos cambios, ¿verdad? Entonces tenemos que guardar prácticamente los cambios hechos a, a la parte de la consulta. Entonces me voy aquí a la pestaña de inicio si me moví y tengo esta opción de cerrar y aplicar. Le doy clic ahí. Entonces empieza a aplicar los cambios. Entonces este proceso que acabo de realizar es el de preparación de datos. Después tengo que venir y trabajar prácticamente un modelado de datos. Esto es si yo tuviera diferentes tablas, ¿verdad? Entonces puedo trabajar el modelado de datos desde aquí, pero el problema es que en este momento solo tengo una tabla. No necesito hacer mayor cosa con el modelado de datos, pero como les digo, si hubiera más de una tabla y si la fuente de la información fuera una base de datos, vendrían relacionadas. Si no, de lo contrario, yo puedo venir y crear las relaciones entre las diferentes tablas de donde se origina la información. Bueno, siguiendo con esto, pues a partir de esta información que yo tengo aquí preparada, puedo venir y generar lo siguiente, la visualización de datos. En base a la visualización de datos, ¿qué voy a hacer ahí prácticamente? Va a ser la representación de la información utilizando gráficos, matrices, ¿verdad? Y al final, pues voy a generar un formato, toda la estructura de un formato para poder presentar mis reportes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá me voy a la parte del informe y aquí es donde empieza todo el proceso. ¿Qué debo hacer primero? Bueno, yo necesito, por ejemplo, obtener información
en este caso, de la data, de los datos. Entonces voy a venir yo y voy a utilizar en este caso una tabla. Si se dan cuenta, me aparece la tabla en blanco. Paso siguiente es venir y aquí en la parte de campos me aparecen los campos que voy a utilizar. Bueno, yo necesito, por ejemplo, el nombre, podría ser el año y podría ser las ventas. Entonces aquí me aparece. Ahorita pues se ve muy pequeño porque soy como que en un entorno de edición. De hecho puedo en la parte de vista puedo venir y cambiarlo tamaño real y ya se expande, ¿verdad? Entonces yo ya puedo desplazarme aquí y si se dan cuenta ahí me está mostrando el nombre del producto, el año y las ventas en millones. Si yo le doy clic acá me los va a ordenar, ¿verdad? Puede ser ascendente o descendentemente. Podría agregarle otros elementos, regiones, por ejemplo, género, todo dependerá de lo que nosotros queramos hacer. Lo voy a dejar en este momento con esos tres, año, nombre y las ventas. Bueno, en base a eso voy a regresarlo a la vista ajustada, así en pequeño, para que podamos trabajar el informe. En base a esto yo puedo venir y utilizar diferentes elementos que tengo aquí en la parte de visualizaciones. Puedo utilizar un gráfico de columnas. Solo voy a hacer clic fuera. Si yo dejo marcado esto, me puede crear el gráfico ahí mismo y me elimina esa tabla. Mejor hago clic fuera y genero mi gráfico. Entonces yo puedo venir y a ver, darle el tamaño que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a aprovechar y voy a mover esto. Permítame un segundo. Solo vamos a mover la tabla de tal manera que quede asociada al gráfico que estoy trabajando. Y si se dan cuenta, si lo marco, me filtra por el elemento que esté marcando. Entonces, a veces pues requiere también un poquito de paciencia estarlo trabajando. Bueno, ¿qué necesito aquí? El año y las ventas, por ejemplo. Si ustedes observan, cada vez que yo coloco el cursor encima de alguna de las barras, me muestra el año y las ventas en millones que se generaron en base al año. Y aquí me lo está generando del año actual al año, en este caso más viejito, podríamos decirlo. Podemos venir nosotros y cambiarlo. Podría ser un orden ascendente, ¿verdad? Podríamos tomarlo en cuenta esto. Aquí, si se dan cuenta, oculté la información. Entonces, aquí, si cambio esto, aquí el orden, pues también puede ir variando en base al tiempo. Aquí vamos a reducir un poco más nuestro gráfico. Ahí está el gráfico. ¿Qué más podemos hacer? Puedo venir yo y agregar otros elementos más. Por ejemplo, un gráfico de anillos. Creo mi gráfico de anillos y ese gráfico de anillos va a estar en función, por ejemplo, podríamos colocarle las regiones y las ventas. Entonces ahí ya tengo un gráfico de anillos en función de eso. Puedo yo venir y hacer modificaciones. Por ejemplo, acá esta de ventas, para que adopte los colores del otro, yo podría venir y hacer una modificación y colocar esto las regiones aquí, por ejemplo. O en la parte de la leyenda puedo venir y agregarlo en las regiones. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hizo la parte de la leyenda? Pues vino y se relacionó con los colores que les fueron asignados al diagrama, en este caso de anillos. Pues cuando yo marco ahí, filtra, si se dan cuenta, cambia todo. Me filtra tanto la tabla como los dos gráficos. Vuelvo a dar clic ahí, entonces me regresa como está. Si yo le doy clic a este amarillo, me muestra solo la información que está ahí.
Entonces eso es lo que hace interesante el Power BI. Es un programa que nos permite dinamizar la información. Bueno, vamos a hacer otra modificación. Por ejemplo, puedo copiar esto y lo puedo pegar. Aquí ya tengo un segundo. Y resulta que lo quiero cambiar y voy a utilizar esto. Entonces siempre teniéndolo seleccionado le doy clic acá y ya me cambió su estructura. Solo que eso está en función de los años y, y las regiones prácticamente. Puedo venir yo y hacer un cambio en cuanto a la leyenda, ¿verdad? Entonces mi eje X podría yo venir y cambiar a las regiones, al eje de acá, y el año lo podría mover hacia este lado y ya me genera otro tipo de gráfico. O podríamos trabajar por el número de las ventas y descartar lo de los años. Es otra forma de verlo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes situaciones que yo puedo considerar. Puedo quitar si no me llama la atención y puedo dejar el año acá, lo puedo regresar a donde estaba. Entonces, la modificación de la información va a estar en función prácticamente de lo que nosotros queramos mostrar. Siempre tomamos en consideración no repetirla. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo los años y tengo las ventas en función de los años. Aquí tengo las regiones y las ventas prácticamente. Entonces podríamos trabajar uno de estos en función no del año directamente, sino que podríamos trabajarlo en función del género, ¿verdad? Y podríamos trabajarlo en lugar de las ventas, trabajarlo por la parte de los millones, ¿verdad? Porque este estaba aquí en valor. O podría dejar el valor, el género, podría ser otra opción a la hora de trabajar el gráfico. Entonces, como les digo, todo dependerá del tipo de información que nosotros queramos agregar. Puedo dejar el género ahí y las ventas en millones. Aquí la leyenda, pues si la puedo trabajar por regiones para que adopte el color que está acá. Puedo volver a copiar sacar otro y trabajar otro elemento distinto. Entonces, como les digo, todo dependerá de qué es lo que queramos hacer con la información prácticamente. Aquí está por género y por regiones. Este podría ser, por ejemplo, por plataforma. En lugar de género, podríamos colocarle por plataforma, regiones y ventas. Entonces ahí ya tengo gráficos completamente distintos y ya me facilitaría y me daría una visualización muy buena de la información. Si me voy otra vez a vista y le doy tamaño real, puedo ocultar esto, puedo ocultar un ratito los paneles para ver cómo va quedando nuestro informe. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos nuestro informe bastante preciso. Puedo darle clic aquí y si se dan cuenta, todo varía en función del filtro que estoy aplicando. Bueno, ¿qué más podemos hacer con la información? Voy a regresarlo a la vista ajustada. Puedo agregar esto. Esta es una tarjeta. Permítanme un momento. Aquí tenía seleccionado yo. Le voy a dar clic. Aquí la tarjeta, por ejemplo, podríamos visualizar las ventas. La reduzco y la puedo colocar en la parte de arriba. Entonces, cada vez que yo filtre, esa tarjeta va a variar en función del filtro o de la región. En este caso, estas son las ventas de acuerdo a la región. Este es en base a otros, aquí en base a la región de Japón. Y entonces se va moviendo toda la información que está ahí. Puedo agregar otros filtros como segmentos. En este caso acá, segmentación de datos, puedo hacerlo.
Le doy clic, me aparece un estilo tabla, pero yo puedo darle clic derecho acá y vamos a, solo permítanme un momento, aquí por ejemplo, vamos a filtrar por año, le doy clic a año, aquí me aparece, y aquí me aparece una pequeña flechita y le voy a decir que en lugar de que me aparezca una lista, que me aparezca un menú desplegable. Entonces, ¿qué es lo que me permite el menú desplegable? Pues de cierta manera me va a permitir eh, venir y hacer clic ahí como una especie de cuadro combinado y ahí hice un filtro por año. Entonces, si le doy clic aquí, miren, si se dan cuenta, el informe se vuelve más dinámico. Si yo quiero seleccionar varios años, presiono control y ahí está. Entonces ya tenemos un filtro, en este caso en función de los años. Puedo venir y hacer una copia de este, control C, control V, saco la copia y este no va a ser en función del año, sino que va a ser en función, por ejemplo, de la región. Entonces, arrastro esto que está aquí al lugar donde está el campo, donde dice años, si ustedes ven, y ahora ya está en función de las regiones. Ahí está, Europa. Entonces yo puedo filtrar por región y por el año 1980. ¿Bien? Entonces me tira el año 1980 de la región de Europa. Entonces se vuelve a una especie de filtros compuestos. Vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a sacar otro filtro más aquí y este va a ser en función. Ya tenemos uno del año de la plata de la región. Podemos colocar una en función del género y de la plataforma, ¿verdad? Entonces puedo venir yo y cambiarlo a género y ahí me van a aparecer todos los géneros. Entonces así sucesivamente yo le voy agregando y dándole formato a mi informe, a mi reporte, en pocas palabras. Si ustedes ven, el informe pues va quedando ya más presentable. Puedo agregarle un encabezado con el elemento texto, puedo agregar un texto ahí. Bueno, aquí por ejemplo, aquí se puede utilizar un objeto visual de RStudio también, se puede utilizar, o sea, hay varios elementos. Podemos trabajar gráficos, en este caso utilizando mapas. Ahí la ventaja, bueno, una desventaja es que necesitamos una conexión a internet para que se actualicen los datos en función de lo que estemos trabajando, pero podemos ir probando con los diferentes tipos de gráfico y los elementos. Si se dan cuenta, no es algo muy complicado. Puedo agregarle más diseños a esto. Aquí, por ejemplo, aquí a cambiar tema, puedo venir yo y cambiar el tema y cambia en función a lo que le esté agregando. Este tema de parque, por ejemplo, o el predeterminado, o el de clase, se me ocurre, o puede ser este de puesta del sol. Ahí ya quedará a criterio de cada uno de nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, el predeterminado. Eh, puedo venir yo también y solo voy a mover un poco estos filtros porque uno quedó encima de la etiqueta. Ahí está. Puedo venir yo y cambiar el fondo de esto. Pues me voy aquí a la opción de visualizaciones. Aquí tengo el formato y puedo venir yo y aquí en la parte de fondo activarlo y cambiar. Entonces puedo venir yo y colocarle un color aqua que es en función de lo que está aquí. Puedo trabajar los bordes también. Aquí puedo activar los bordes. Le puedo colocar ese mismo color negro. Aquí le puedo decir que tenga un 5 por ejemplo de grosor y si ustedes van viendo empieza a visualizarse ya un borde. Puedo hacer lo mismo con la tabla. Me voy acá en la parte de fondo, activo el fondo y le puedo colocar un color, por ejemplo un color negro podría ser, o
o le puedo dejar el color predeterminado. Eso si yo quiero colocarlo ahí, puedo modificar el encabezado, si ustedes quieren, color de fondo el encabezado. Podríamos colocarlo en color negro, si se dan cuenta que es lo que modifica. Entonces, todo dependerá prácticamente de qué es lo que queramos nosotros modificar. Puedo ponerle un borde. Aquí, por ejemplo, le voy a dejar 5 de borde para que se visualice. Entonces, ahí ya tengo mi tabla. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir marcando esto. Aquí en la parte de los encabezados de columnas. Aquí está el color de la fuente y el color de fondo. Puedo cambiar esto y le puedo colocar blanco en el color de la fuente. Y si ustedes ven, pues ya tiene otro formato. Y así pueden ir haciendo lo mismo con cada uno de los elementos. Por ejemplo, le puedo colocar un borde a este. Le puedo colocar aquí 5. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con este. Solo le voy a aplicar borde. Solo para que se visualice. Entonces lo mismo con este. Entonces ya realmente es cuestión de ir probando con las diferentes opciones para ver cómo nos queda de mejor manera. Entonces acá, solo permítame un momento. Este es fondo, le voy a cambiar al borde. Bueno. Entonces ahí ya tenemos todas las... Bueno, también los bordes me permiten ver bien el tamaño que tienen los gráficos. Y si están alineados o no. Para alinearlos de forma correcta. Puedo ampliarlo un poquito. Entonces acá, por ejemplo. Bueno, y ahí ya tenemos nuestro pequeño primer informe a través de un archivo de Excel. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer filtros. Puedo filtrar por género acción, pero ahorita está en base a todo, ¿va? Bueno, pero necesito que de la región de Europa. Entonces está filtrado en función del género de acción en Europa, en los años, todos los años. Pero, bueno, se me ocurre que necesito 5 años. Entonces ya me filtra y ahí me muestra toda la información. Pues simplemente quito los filtros, ¿verdad? Y ya me regresa a la normalidad. Y ahí ya tenemos prácticamente nuestro primer informe en Power BI. Y esto es en función de datos obtenidos desde Excel. Entonces, si ustedes observan, es bien práctico. Con lo que se debe tener cuidado es con la parte de los datos, qué datos voy a estar utilizando. En este caso, la preparación de los datos propiamente. Eso es lo que debo observar. Igual, si tuviera en la parte del modelado de datos más tablas, pues a la hora de modificar las consultas es ver qué campos puedo combinar de las diferentes tablas. Y ahí, pues yo ya puedo generar después un informe dinámico, presentable, que me devuelva la información y que sea entendible prácticamente por todas aquellas personas que lo vayan a ver. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo bien. Muy bien, ustedes. Excelente. Bueno, entonces voy a terminar aquí con el primer ejemplo de Power BI. El día de mañana vamos a estar viendo otro. Voy a buscar otra información y voy a estar agregando nuevos elementos para que ustedes vayan conociéndolo y empiecen a practicar, ¿verdad? Muy bien, voy a finalizar acá